Hola, maravillosos seguidores de nuestro canal. Bienvenidos nuevamente. Si eres un amante de las noticias sobre celebridades, chismes del mundo del espectáculo y todo lo relacionado con las estrellas turcas, estás en el lugar adecuado. En este video, vamos a hablar sobre una historia que está causando revuelo en todo el mundo del entretenimiento turco, una historia que no solo involucra a dos grandes figuras del cine y la televisión, sino que también refleja las complejidades que se esconden detrás del éxito y la fama. Así que si quieres saber más sobre todo lo que está sucediendo entre Özkan Deniz y Aslenberg, quédate con nosotros hasta el final. Antes de comenzar, te recordamos que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Es muy fácil. Solo tienes que darle clic en el botón de suscripción y activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. De este modo, serás el primero en enterarte de las últimas novedades sobre tus celebridades favoritas. Y por supuesto, si te gusta este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y dejar tus comentarios. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido exclusivo y actualizado para ti. Y gracias por ser parte de nuestra comunidad. En esta ocasión, vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar últimamente, y no es para menos, porque involucra a dos de los actores más populares de Turquía, Özkan Deniz y Aslenberg. Estas dos estrellas han estado en el centro de la atención mediática debido a un supuesto conflicto entre ellos, que ya ha sido apodado como la crisis de celos. ¿Pero qué ha pasado entre ellos? ¿Por qué dos personas que parecían tener una relación profesional sólida están envueltos en rumores de enemistad? Vamos a desglosarlo todo y a darte todos los detalles. Todo comenzó en un ambiente de trabajo muy familiar, un set de rodaje de un proyecto televisivo en el que ambos actores estaban trabajando juntos. Al principio, todo parecía ir bien. Ambos actores son conocidos por su gran profesionalismo y su química en pantalla, pero algo comenzó a cambiar. Según fuentes cercanas al set, algunos miembros del equipo comenzaron a notar que había algo raro en el aire. Aunque las cámaras seguían capturando momentos de aparente cordialidad y colaboración entre Özkan y Asl, fuera de cámara se hablaba de tensiones crecientes entre los dos. Estas tensiones no fueron algo inmediato, sino que fueron acumulándose con el tiempo, y algunos expertos afirman que las pequeñas fricciones se convirtieron en una gran bola de nieve. Al principio, algunos de los comentarios y actitudes que parecían ser solo profesionales empezaron a ser percibidos por otros como signos de desconfianza y celos. Hubo miradas fugaces que se interpretaron como llenas de recelo, y ciertos gestos que antes no se notaban, ahora parecían cargados de significados ocultos. Estas señales no tardaron en ser comentadas por el equipo de producción, quienes empezaron a hablar en privado sobre lo que realmente estaba sucediendo entre ambos. Y aunque los dos actores seguían manteniendo la fachada de una relación cordial en público, los rumores de una rivalidad no se hicieron esperar. La prensa, siempre atenta a este tipo de situaciones, comenzó a especular sobre el verdadero motivo de este conflicto. Según diversas fuentes cercanas a ambos actores, la raíz del conflicto parece estar relacionada con la percepción que tienen ambos sobre el éxito y la fama. Özkan Deniz, quien es reconocido en la industria por su vasta trayectoria y talento, parece estar sintiendo una especie de amenaza ante el auge que ha experimentado la carrera de Aslenberg. Esta joven actriz ha ido ganando reconocimiento en los últimos años gracias a su impresionante talento y su creciente popularidad. Según los rumores, Özkan habría comenzado a sentirse incómodo al ver cómo Asl recibía cada vez más atención y oportunidades en el mundo del entretenimiento. A pesar de que él también ha cosechado grandes logros, parece que el hecho de que su colega esté alcanzando nuevos logros lo ha afectado de manera personal. Por otro lado, Aslenberg, quien siempre ha defendido el trabajo en equipo y ha sido una gran creyente de la importancia de la colaboración en el ámbito profesional, parece que no ha recibido de la misma forma las actitudes de Özkan. Según algunas fuentes, ella se sintió molesta por lo que percibió como una falta de apoyo por parte de su compañero, y fue en ese momento cuando comenzaron a surgir los malentendidos. Aslenberg ha declarado en varias ocasiones que para ella, el éxito no es una competencia, sino una consecuencia del trabajo conjunto. Sin embargo, al parecer, su perspectiva no fue compartida por Özkan, quien comenzó a comportarse de manera más competitiva en lugar de colaborativa. Esta falta de entendimiento entre ambos generó un distanciamiento que se fue acentuando con el tiempo. En una reunión entre amigos comunes, uno de los presentes declaró que la atmósfera en el set comenzó a tornarse cada vez más incómoda. Las miradas y los silencios no eran los mismos que antes, y el ambiente en general se volvió mucho más tenso. Las personas que estaban presentes en esas reuniones aseguraron que lo que alguna vez había sido una relación de camaradería y respeto mutuo, ahora parecía estar marcada por la desconfianza y los recelos. Esta revelación encendió la polémica, ya que los fanáticos de ambos actores no podían creer que algo tan simple como la rivalidad profesional pudiera empañar una relación que en un principio parecía tan sólida. A medida que los rumores aumentaban, también lo hacía la cobertura mediática. Los periodistas de farándula comenzaron a hacer eco de todo lo que ocurría entre Özkan y Asl. Según las filtraciones, el ambiente de trabajo se había vuelto cada vez más difícil debido a los comentarios despectivos y las actitudes de desprecio entre ambos. Özkan, al parecer,
No pudo ocultar su desdén cuando vio cómo Asl recibía premios y reconocimiento que él consideraba merecer también. A su vez, Asl sentía que ciertos gestos de su compañero estaban más orientados a la competencia que a la colaboración. Y así fue como la prensa comenzó a alimentar la crisis de celos que se había desatado entre los dos. Por supuesto, las declaraciones oficiales de los representantes de ambos actores intentaron minimizar la gravedad de la situación. Un portavoz de Oscar negó rotundamente cualquier acusación de celos y aseguró que su relación con Asl estaba basada en el respeto y la colaboración. De igual manera, el equipo de Asl se limitó a declarar que la actriz había trabajado siempre con integridad y que cualquier comentario en su contra era infundado. Sin embargo, estos intentos por calmar los rumores no lograron tranquilizar por completo a los fanáticos ni a los medios, que continuaron especulando sobre la naturaleza de su relación. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un campo de batalla donde los seguidores de ambos actores dieron rienda suelta a sus opiniones. Mientras unos defendían a Oscar, otros mostraban empatía hacia Asl, entendiendo que la competencia en el mundo del espectáculo puede llevar a situaciones complejas. La controversia se desató con fuerza, y muchos seguidores de Asl comentaron lo triste que era ver cómo una rivalidad tan innecesaria comenzaba a afectar la carrera de ambos actores. Es una lástima que en lugar de apoyarse, se creen este tipo de tensiones, comentaron algunos internautas. Mientras tanto, otros se mantuvieron firmes en su defensa de Oscar, afirmando que él simplemente estaba siendo malinterpretado. Los expertos en psicología organizacional, que ya habían analizado este tipo de situaciones en otros casos, afirmaron que los conflictos entre colegas en ambientes de alta presión como el del entretenimiento pueden tener consecuencias devastadoras. Según estos expertos, cuando los celos y la envidia se meten en las relaciones profesionales, el rendimiento de los involucrados se ve comprometido, y la calidad del trabajo puede verse afectada. Los equipos de producción, por lo tanto, deben implementar estrategias para manejar el estrés y fomentar un ambiente de colaboración y resolución de conflictos. Pero a pesar de todos los rumores, también hay quienes aseguran que tanto Oscar como Asl están intentando superar sus diferencias. Fuentes cercanas a ambos aseguran que, aunque la situación haya sido tensa, ambos actores están comprometidos a mantener un ambiente de trabajo profesional. Se han realizado varias reuniones privadas para aclarar malentendidos y restablecer la confianza. Al parecer, ambos han decidido no dejar que las emociones negativas interfieran en su trabajo, y han trabajado en mantener una relación cordial. En resumen, aunque la crisis de celos entre Oscar Deniz y Asl Enver ha sido uno de los temas más comentados últimamente en el mundo del entretenimiento turco, también nos recuerda las complejidades que surgen cuando se habla de éxito, fama y competencia. El mundo del espectáculo puede ser un lugar desafiante, pero también puede ser un espacio para el crecimiento y la colaboración, siempre y cuando se logren superar los obstáculos emocionales. Queridos amigos, ¿qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que la rivalidad entre Oscar y Asl es algo que realmente amenaza con destruir su relación profesional, o creen que es solo una etapa pasajera? Nos encantaría conocer su opinión, así que no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Y, como siempre, les agradecemos por su apoyo incondicional. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo con sus amigos y activar las notificaciones para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.